Todo lo que usted necesita saber está en Cabildo Televisión. Amigos, qué gusto saludarles. Vamos a platicar en este momento con la señora Margarita Zavala, consejera nacional del Partido de Acción Nacional. También la recordamos por haber sido primera dama de este país, esposa del presidente Felipe Calderón. Señora, qué gusto saludarle. Contrario, Oscar, muchísimas gracias, muchas gracias a tu auditorio. Muchas gracias, saludos. Así es. Señora, preguntarle es obligado, ¿qué le hace falta en política? Fue la primera dama de este país, está de regreso en la actividad política. ¿Qué le faltó? No, nada, al contrario, tuve en términos cívicos y patrióticos, yo creo que el más grande honor que se puede tener en una familia, que en momentos además muy difíciles del país, acompañar al presidente de la República como parte de la familia. Pero siempre uno tiene, vaya, después de esos 6 años, yo amé a México más de lo que uno cree capaz de amar un país. Desde luego ya lo amaba, pero con todo lo que yo viví, sentí. Y me parece que lo que sí les puedo decir es que yo aprendí a comprender más a México, a sentirlo más, a entenderlo. Y de algún modo, pues yo regreso a la política porque es lo que sé hacer, pero también porque estoy convencida que se transforma un país a través de la política. Y sí me parece pues un poco, digamos, de preocupación el hecho de que la política sea una palabra que esté ligada a la desconfianza, a la desesperanza. Yo lo que pido es que veamos las bondades de la política, el instrumento transformador de una comunidad, de un municipio. Lo que hoy me tiene aquí, por ejemplo, es el municipio de Toluca, de Metepec. Estoy acompañado de gente que conozco, como Juan Rodolfo en Toluca, que además ya fue alcalde, como Alfonso Bravo, que está como candidato a presidente municipal de Metepec. Y sé lo que se puede transformar desde el municipio, sé lo que significa una decisión buena o mala en política, y de algún modo no es que me falte, es que creo que uno tiene una vocación que genuinamente la creo como de servicio, y eso es lo que estoy haciendo. ¿Quiere usted dirigir a su partido? ¿Quiere llegar a la dirigencia nacional? Lo ha dicho. ¿Lo ve en un momento afortunado o desafortunado de cara a esta contienda electoral? Sí, yo si en efecto lo quiero ser, pero me parece que hay momentos, y es importante que los respetemos como panistas. Este es un momento para enfocarnos al 7 de junio. Lo veo afortunado el momento del PAN en términos de votos y en términos de preferencia electoral. Eso no le quita todos los retos que posteriormente tenemos que revisar. Y yo creo que es decir, el país ya entró a un momento de posibles comparaciones. Y yo creo que en todas las comparaciones de niveles de gobierno, el PAN sale ganando. Y es lo que les digo a los candidatos, candidatas: salgamos y pidamos el voto, expliquemos las comparaciones, expliquemos el porqué, hablemos de la libertad, de la efectividad del gasto público, de la estabilidad económica que se logró, del seguro popular, es decir, de los adelantos temas de salud, del tema de seguridad que siempre nos pareció serio, de la importancia de escucharnos unos a otros. Y eso me parece que nos puede ayudar en términos de partido político, o sea, de términos del PAN, pero también en términos de país. Las decisiones se toman el día de las elecciones, que se toman el día de las elecciones, son muy importantes. Oiga, la comparación, como la sugiere, mucha gente la empieza a hacer por el tema de la seguridad y el combate al crimen que inició su esposo y que hoy tiene a este país en esa continuidad, pues en escenarios violentos. ¿Qué es lo que cree que sigue y qué debería ponderar la gente en ese tema en particular? Bueno, hay dos temas que nos están doliendo mucho como país. Uno es desde luego el tema económico, que me parece que durante los 12 años de gobierno, si algo hubo fue una disciplina económica, es haber tomado decisiones
que no se veían a corto plazo, sino a largo plazo. El hecho de que, por ejemplo, esta reforma fiscal, que es una mala decisión, que atacó precisamente a la clase media, que creo que es a la que hay que proteger en términos de crecimiento económico, es una reforma fiscal que más buscó recaudar y tener más pesos para el gobierno que buscar el crecimiento económico y que haya mayor ingreso familiar. Y en ese sentido, pues el PAN no cedió a las tentaciones de la política de visión de corto plazo y creo que ha sido muy bueno. Y en términos de seguridad, hay una parte que es fundamental. Era un tema que se platicaba, que no se escondía, que se transparentaba y que eso lo tenemos que seguir haciendo y que se enfrentaba y que se hablaba. Y respecto a ese tema de inseguridad también tiene que ver con un tema fundamental que es la corrupción. Es cierto que los grupos parlamentarios del PAN pues, lograron el Sistema Nacional de Anticorrupción, pero con el PAN llegó también la transparencia, digamos, llegó el Instituto de Acceso a la Información, se hicieron las reformas en el Sexto Constitucional. Si la transparencia también ha sido una parte, un estilo de gobernar, por supuesto tenemos nuestras excepciones que además nos golpean mucho, pero son excepciones. Y también con el PAN pues llegaron, es más, aun cuando no era necesario hacer declaraciones patrimoniales públicas, se hacían en el caso de Acción Nacional. Hoy no ha tenido nadie exactamente problemas hasta a presentar las declaraciones. Entonces, pues yo creo que hay muchas cosas que comparar que nos duelen. Podría seguir con la parte de salud, etcétera, pero en términos que tú me preguntas de economía y de seguridad, pues un tema de estabilidad y otro de enfrentarlo y de hablarlo con claridad. A lo mejor yo siempre he creído que es mucho mejor la libertad de decir las cosas y la transparencia de los temas que esconderlos o que restringir la libertad. O sea, entendería, en términos de combate al crimen, ¿se hizo lo correcto, lo necesario? ¿A la distancia lo ve así? Yo creo que hay muchas cosas. Me parece que, aunque no fue conocido tanto, pero el considerar tres ejes, en donde uno el fortalecimiento de las instituciones, que fueron los temas de control de confianza, que hoy, por no haberlos hecho, pesan tanto en los estados y en los municipios que no lo hicieron. La otro fortalecimiento de instituciones es todo el sistema de seguridad y todo el Consejo Nacional de Seguridad que se hizo justamente en esos momentos. Es decir, hay una enorme transformación en términos de seguridad pública y seguridad nacional, de leyes, de reforma constitucional, incluso todo el sistema de penitenciario y de proceso penal, pues se transformó en esos parte del gobierno del PAN. Y además de fortalecer las instituciones, pues también reconstruir y construir el tejido social. Durante los 12 años del PAN, si algo creció, fue el gasto público en materia social y en programas, y también pues enfrentar al crimen organizado como uno de los tres ejes. Y yo sé que hay cosas que se fueron incluso cambiando y modificando hasta por los propios diálogos, pero me parece que lo que se tenía que hacer en esos momentos pues se hizo y se enfrentó, acompañado de la parte de la construcción del tejido social. A mí me tocó trabajar mucho el tema de combate a adicciones y al mismo tiempo de fortalecimiento de las instituciones. Creo que México tiene que, cada tema lo tiene que revisar integralmente y no solo en un solo eje, sino en varios. Regresando al terreno de la política, ¿le ha parecido suficiente los controles de confianza y las posiciones de los partidos para garantizar que sus candidatos son hombres y mujeres íntegros a prueba de control? Bueno, yo hablo del PAN. Me parece que incluso por estados hay más esfuerzo en unos que en otros, pero sí hay un esfuerzo de revisar hasta donde es posible la integridad de nuestros candidatos. El hecho, por ejemplo, que nuestros candidatos a gobierno, por ejemplo, pues en Michoacán, Coco haya presentado ya su declaración, las 3 de 3, ¿no? Patrimonial, de conflicto de intereses y todo lo que tiene que ver con la parte fiscal, pues eso genera de algún modo una revisión de cada uno, igual de nuestros candidatos a presidentes municipales aquí y allá en el Estado de México, en Michoacán y en todas partes. Eso es
es una manera también de revisar a nuestros propios candidatos. También hemos estado abiertos, lo sea, que si hay una investigación se revisa. Yo creo que un partido político no la tiene que hacer de Ministerio Público, pero sí da su nombre y apellido. O sea, le dice a la ciudadanía, esta es la persona que propone el PAN, y sí tenemos que aprender a responder por ello. Porque lo que pasó en Ayotzinapa, lo que pasó en Iguala, que es inimaginable, pues también tiene que ver con la responsabilidad de los partidos. Y eso es lo que también le toca aportar. Y qué bueno que me preguntas, yo creo que los partidos políticos, si de algo son responsables, es del candidato o la candidata que presentan. Es que ineludiblemente, no quiero que sean ministerios públicos, ni lo deben ser, ni tienen las posibilidades, pero sí una revisión elemental que no puede hacer un ciudadano común. Ciudadano común supone que el PAN algo revisó. Me dice que conoce a los candidatos que hoy apoya. ¿Desde hace cuánto conoce a Juan Rodolfo? Pues es del PAN desde hace tiempo, pero lo conocí un poco más en campaña en el 2006. Él fue presidente municipal y de Toluca, él ganó y está ahorita buscando también ganar la presidencia municipal. Y Alfonso Bravo también en esas épocas también nos conocimos un poco más. Desde luego, pues en la vida del PAN uno los va viendo, porque antes había convenciones y asambleas, entonces nos veíamos mucho más. Ahora que son mucho más abiertas, pues nos vemos menos, pero sí había, ahí nos veíamos. Y yo creo que una parte de lo que hemos hecho también en alcaldías y en Alcaldía del Estado de México y en Toluca mismo es el tema de efectividad del gasto público, ¿no? ¿Qué le agrega Margarita Zavala a estas campañas que nos preside? ¿Qué le gustaría que quedara como huella ahora que viene? Pues bueno, en primer lugar es un tema también de agradecimiento a los candidatos y a los equipos de los candidatos. Se enfrentan unas elecciones difíciles. El Estado de México puede tener un tema de Estado a la hora de la elección y entonces saben muy bien que es un día muy fuerte y que le pedimos a la gente que no se deje guiar porque le dieran una televisión o le promete una televisión, sino que vote por el PAN y que otra vez insistimos en dos ideas, en no abstenerse e ir a votar y en votar libremente y damos las razones por el PAN. Y también acompañar. Yo he acompañado muchas campañas y sé lo que es tocar la puerta del estilo del PAN, ver a la cara a los ciudadanos, pedirles el voto, convencer, y sé lo que están haciendo. Y estoy ahí y acompañando y valorando enormemente su trabajo y convocando también a los jóvenes, a mujeres, a hombres que tienen gente buena, que vale la pena apoyarlos y que vale la pena decir que el ciudadano decide y que por eso los gobiernos tienen que ser mejores. Señora, habló de una elección de Estado rápidamente. ¿Qué hacer ante eso? Es decir, sí hay una preocupación por parte de PAN, de los candidatos, que haya repartos de despensas, que lo estamos viendo ya en los periódicos, utilización de programas sociales, y también que en el día de las elecciones haya una operación muy fuerte en esos términos que tengan que ver con el viciar el voto o el sentido del voto, o viciar la libertad de las personas. Y yo creo que con eso también vale la pena pensar en que los ciudadanos van a tener la fortaleza para ir, votar y votar en libertad. Y esa es la campaña y esa es la apuesta del PAN. La apuesta del PAN siempre ha sido a que los ciudadanos hagan suya la decisión y que contemos con ellos. Muchísimas gracias. Al contrario, Oscar, gracias. Gracias.